Hoy vamos a hablar de la peor batalla de toda la saga, y no es la batalla de Endor. Veréis, Star Wars es un universo de fantasía, y no es que tenga especial atención al detalle con determinadas cuestiones, y una de ellas es lo militar. Y aquí voy a hacer un pequeño alto, porque cuando digo Star Wars me refiero a las películas. Hay muchas obras de la saga donde podemos encontrar ese extra de profundidad. Las novelas, las guías de naves y enciclopedias, o los cómics, especialmente en Legends, nos aportan un nivel de detalle enfermizo en lo que respecta a lo militar. Siempre me gusta poner el ejemplo de Star Wars Empire to the Last Man, y aquí, si me lo permitís, me gustaría hablaros un poco de este cómic, porque veréis, en este cómic un reducido contingente de fuerzas imperiales, concretamente una compañía de soldados de asalto, es decir, entre 96 y 200 hombres, si atendemos a las cifras que nos ofrece el manual del Imperio, resisten el ataque de miles de Amanin en el planeta Maridun. Si no lo habéis leído os lo recomiendo, es del estilo de Shaka Zulu y en definitiva es muy buen cómic. Pero volviendo al tema. Los que me sigáis de hace tiempo conoceréis un poco mejor cómo soy yo respecto a este tipo de detalles, y podría definirme como enfermo de la complejidad. Adoro la consistencia, adoro la complejidad, adoro las buenas estrategias y adoro la profundidad. Es por ello que también me resulta muy satisfactorio ver cómo el contexto socioeconómico de una zona o de un margen temporal concreto afecta a las batallas de ese margen temporal. Un ejemplo de lo que os acabo de decir, que puede sonar un poco abstracto para alguno de vosotros, es el contingente imperial de Gallius Rax en Jakku. Lo que nos define Chuck Vendick en El fin del Imperio, el último libro de la trilogía Aftermath, es un ejército imperial que viste armaduras raídas, que hace funcionar armamento desfasado y que se ha dado a los vicios más primarios. Y esto tiene mucho sentido si entendemos el contexto en el que se desarrolla la batalla de Jakku. La cuestión es que cuando veo una película de Star Wars suelo apagar las luces, porque son películas destinadas al público general, y a pesar que se llame Star Wars, la estrategia y la complejidad militar nunca han sido el punto fuerte de la saga. De hecho, es sacrificada en pos de la narrativa y la espectacularidad, cosa que está bien. Aunque a veces la saga me sorprende para bien. Ejemplo de esto son la batalla de Mimban en Solo o la batalla de Scarif en Rogue One, que más allá de respetar la continuidad, son capaces de plasmar un contexto socioeconómico en el caso de la primera y demostrar una cierta complejidad táctica en el caso de la segunda. Otras veces, sin embargo, la saga me sorprende para mal, como es el caso de la batalla terrestre de Endor en el episodio 6. Y ya no hablo ni siquiera de la nula capacidad táctica de la legión de élite del emperador, sino que hablo de, por ejemplo, la capacidad de los Ewoks para atravesar el blindaje imperial con palos y piedras cuando teóricamente resiste metralla según varias fuentes, porque bueno, no parece que los Ewoks tengan tanta fuerza. Por no hablar de esto, el blindaje de una TST es capaz de soportar explosiones de granadas, lanzaproyectiles e incluso artillería ligera, que suponen un daño mucho más grave a nivel estructural que dos troncos chocando entre sí. De hecho, la batalla de Endor, la terrestre digo, era a mi parecer la peor batalla de toda la saga. Al menos fue así hasta la llegada de las Jedi. Mirad, la batalla a la que me refiero engloba el enfrentamiento en la órbita de Dakar, la posterior persecución y finalmente el asalto a la base en Krayt. Es un solo enfrentamiento que se desarrolla de forma continua, por mucho que cambie el escenario. Aunque bueno, en realidad englobo todo esto en una sola batalla porque ambos enfrentamientos son deplorables y es mucho más estético llamar este vídeo la peor batalla antes que llamarlo las peores batallas. Así que antes de empezar quiero deciros que sí, sé que Star Wars no es una saga de estrategia militar, sí, sé que Star Wars no pretende ser científica y no voy a criticar esta batalla o estas batallas con argumentos científicos, sí, sé que no es la primera vez que se antepone la narrativa al canon y sé todas las réplicas que algunos de vosotros me vais a hacer. Pero cuando se producen tantas aberraciones en tan poco tiempo sin ninguna razón aparente, destruyendo toda la lógica de las batallas de la saga porque bueno, a Johnson le apetecía, pues no sé, lo de Endor es tolerable, esto no. Así que empiece la carnicería. Para empezar, esto de aquí delante es un Mandator 4. Es una nave de asedio, así que el diseño tiene todo el sentido del mundo por muy feo que sea. Es una nave enorme que solo sirve para transportar dos autocañones orbitales y con un sistema de generación de energía nuclear demencialmente grande. Es por eso que la nave es tan grande, tiene esta forma tan plana y está tan hueca, porque no puede desviar energía a armamento secundario pesado como podrían ser los turboláseres. Hasta aquí todo bien. La cobertura contra otras naves capitales se la proporcionan los destructores estelares de clase Resurgente y eso lo tenemos. Pero esta nave también ha de defenderse contra los cazas. Y esto de aquí son 26 cañones de punto defensivo anticaza, la respuesta directa contra los cazas. Son 26 cañones anticaza, así que teóricamente está bien cubierta contra los cazas, ¿no? Bueno, ¿cómo sortea esto la resistencia? Con un caza. Que sí, que el T-70 de Poe va equipado con un propulsor experimental y lo que queráis, pero no me sirve. No me sirve porque en la película estos cañones son la cosa más torpe con la que nos podamos echar en cara. Además, ¿por qué demonios no envían cazas para defender el Mandator? ¿Por qué lo posicionan en primera línea pudiendo avanzar los resurgentes para que defendieran el Mandator mientras este disparaba cómodamente desde retaguardia? Pues no lo entiendo. En fin, sigamos. Esto, ¿qué es esto? Bueno, en realidad es un MG-100 Star Fortress SF-17, es decir, un bombardero. Aunque lo podemos llamar patata porque en esta batalla tiene el mismo sentido que tendría una patata.
Es lento, es frágil, es débil, no tiene mucha utilidad en general y tiene poca capacidad ofensiva. ¿Por qué prescindió la resistencia de los E-Wing, que son mucho más versátiles, a cambio de esto? Ah, claro, porque a Johnson le pareció estético meter un bombardero similar a los B-29 de la Segunda Guerra Mundial. Bravo. ¿Y luego qué pasa? Pues esto, es que no tengo palabras, de verdad. Todo está mal en lo que respecta a los SF-17. El caso es que saltan al hiperespacio. La Primera Orden los rastrea gracias a su nuevo rastreador del hiperespacio, buen guiño Rogue One, y se inicia la persecución. Y aquí las cosas se empiezan a volver realmente locas. Veamos, cuando se inicia la persecución, la Primera Orden tiene 6 resurgentes y el puto supremacía. Si tenemos en cuenta únicamente los resurgentes, podemos sumar la abrumadora cantidad de 864 cazas. Quedaos con esta cifra. Bueno, el supremacía empieza a disparar y los disparos tienen parábola porque bueno, LOL y es estético, y sorpresa, el escudo del Radus lo aguanta. Para empezar, los escudos de las naves de Star Wars siempre se han ajustado a la forma del blindaje, pero puedo comparar el hecho que estos escudos se van así porque bueno, son experimentales. Pero la cosa es que envían 6 o 7 cazas que literalmente casi destrozan el Radus porque las armas pesadas son incapaces de hacerle un solo rasguño. Acto seguido los hacen volver porque no pueden ofrecerles apoyo pesado. Vale, en primer lugar, ¿por qué pueden 6 cazas destrozar un crucero pesado de esta forma sin ningún tipo de impedimento? ¿Ninguna de las naves de la Resistencia tiene capacidad ofensiva contra cazas? ¿Están hechas las naves de la Resistencia de papel? Bueno, pues parece que no. Segundo, ¿qué más le da a la Primera Orden el hecho de no poder ofrecer apoyo pesado? El armamento pesado no está sirviendo de nada, enviad a los cerca de 1000 cazas que tenéis para aniquilar esas naves. Total, no pueden hacer nada contra los cazas. Y aunque pudieran, me sorprendería que de repente a la Primera Orden le importara perder un par de centenares de cazas con tal de eliminar la amenaza más seria a su poder. Pero da igual. Lo tercero y más importante es que el Radus es un crucero de clase MC-85. Os lo traduzco, es una nave de cerca de 30 años de antigüedad que no opera a plena potencia porque no tiene el personal necesario para hacerlo y que tiene unos motores y un armamento y un fuselaje y unos componentes en realidad muy desfasados si salvamos su escudo. Esto quiere decir que sus motores son inferiores a los de un destructor estelar de clase imperial. Puedo entender que el supremacía sea lento, que sí, que sé que en el espacio da igual la masa y unos motores de este tamaño deberían hacer que el supremacía fuera el más rápido de todas las naves que hay en batalla, pero la ciencia nos da igual, es Star Wars. Pero los destructores estelares de clase resurgente llevan unos motores muy similares a los que usaban los destructores estelares de clase imperial. De hecho, son casi idénticos, así que ¿qué demonios? Al menos deberían tener la decencia de escribir un párrafo en alguna de las guías que, por cierto, no son baratos, con el que justificaran esta tremenda chapuza, como que, por ejemplo, los resurgentes fueran más lentos, por lo que fuera. Pero es que deberían ser más rápidos, tal y como están las cosas. Además, ¿sabéis qué es lo que se carga todo este despropósito de la persecución? Esta escena, un pequeño CR-90 con un destructor estelar imperial pisándole los talones. ¿Por qué? Porque el CR-90 está pensada para burlar bloqueos, por eso se llama Blockade Runner, para ir más rápido que las naves de línea. Y aún así los destructores estelares son muy rápidos. ¿Por qué antes lo eran y ahora ya no? Bueno, da igual, ahora se ve que las naves imperiales también son lentísimas. El caso es que esta película tampoco entiende el hiperespacio. El hiperespacio no es ir muy rápido en el espacio real, es aproximarse a la velocidad luz para entrar en otra dimensión. Ni siquiera en Star Wars entienden muy bien qué es el hiperespacio, pero desde luego no es desplazarse muy rápido en el espacio real, como acabo de decir. El problema de no calcular bien un salto no es salir a toda velocidad del hiperespacio, sino que literalmente te plantas delante de una estrella o te puedes incluso transportar al núcleo de un planeta, de tal forma que no tienes margen de reacción y mueres. Es por eso que esta escena no tiene ningún tipo de sentido. Porque, primero, si Holdo o alguien en la nave sabía que estampando el Radus iba a ocurrir esto, ¿por qué no lo hacen desde el momento en el que se dan cuenta de que la Primera Orden les ha seguido? Quiero decir, no tiene ningún tipo de sentido perder naves y personal para terminar haciendo esto, más sabiendo desde el primer momento que las oportunidades que tienen son nulas. Segundo, si lo sabían, ¿por qué jamás hemos visto a nadie usar esta estrategia antes en el universo de Star Wars? ¿Tienen todos los personajes de Star Wars cromos más repetidos? Porque, a ver, llamadme loco, pero hacer el armazón de un crucero, meterle un hiperimpulsor y estamparlo contra algo me parece algo mucho más eficiente y barato que la guerra convencional. A nadie de verdad se le había ocurrido. Y tercero, si el hiperespacio fuera a ir a la velocidad luz, bastaría con un objeto con la masa de un bolígrafo para cargarse un planeta entero. Desde el Story Group todo esto se justifica diciendo que lo que ocurrió es en realidad el impacto producido por la energía del escudo experimental que salió disparado cuando el Radus salió saltando a la velocidad luz o algo por el estilo. Da igual, volvemos a estar en las mismas. ¿Por qué Holdo no lo hizo desde el principio y a nadie se le había ocurrido en Star Wars?
En cualquier caso, esto es lamentable y vamos a pasar a Craig. Soldados en las trincheras, todo el mundo listo, el vehículo de mando de la primera orden en vanguardia de la ofensiva, cuando claramente no dispone del blindaje ni la potencia de fuego de una TM6 para estar ahí, pero bueno, una ofensiva con Spider V4XD, estas cosas de aquí, cuyas intenciones desconozco porque claramente no iban a poder hacer nada contra los vehículos blindados del Imperio. Aparece Rey con el halcón y se empieza a cargar TIE Fighters a punta pala, a lo que Hux ordena que todos los cazas vayan tras ella. Otro error, no entiendo el por qué debería alguien desprenderse de toda su capacidad de combate aérea en una situación donde ofrece tanta ventaja, pero bueno, los Speeders se retiran y aparece esta mierda. Esta mierda es menos funcional que es que ya no sé qué decir, la verdad. No tiene alcance, carece de capacidad defensiva, es lento, es débil, necesita muchísima escolta, no puede hacer nada. Oye, ¿qué es lo que habrá ocurrido con los soldados de la resistencia que habían en las trincheras? Porque este es el último momento en el que se les ve. Y en la siguiente escena, en esta en la que aparece Poe, ya no están, porque tampoco hay cadáveres, es extraño. Y luego está lo de Rose, que logra cubrir el doble de distancia que Finn, incluso habiéndose retirado antes que él, yendo Finn a máxima velocidad, para sacarle de la trayectoria del disparo del cañón y decirle que una frase chorra, cuando realmente está haciendo exactamente lo mismo que Finn estaba haciendo al principio de la película cuando ella la acusa de traición, anteponer el bien personal al bien colectivo, ¿no? Mira, creo que no merece la pena seguir. De verdad, es horrible, es nefasto, es un desastre, es la peor batalla de Star Wars con diferencia y se carga la mayoría de elementos que caracterizan la guerra en Star Wars porque apetece. Porque esta trama se podría haber hecho sin haber sacrificado tantísimo canon. Es decir, se podría haber hecho de forma mucho más inteligente y respetando lo que había anteriormente. Pero no, al señor Johnson le apetecía hacer algo distinto y subvertir expectativas. Así que bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Creo que se puede formar un debate civilizado en los comentarios. Civilizado, por favor. Creo que en este vídeo he sido una persona civilizada. No he usado palabrotas ni nada por el estilo, así que os pido lo mismo. Y nada, espero que os haya gustado mucho, dejad vuestra opinión en los comentarios, ya os digo, debate sano por favor, compartid este vídeo con vuestros amigos, suscribíos para más Star Wars, dadle me gusta si queréis más vídeos y poca cosa más. Un saludo a todos y que la fuerza os acompañe. Adiós.